Bien, hola de nuevo. Bienvenidos a la sesión de cierre del bloque 1, que corresponde a conceptos básicos y generalidades en el diseño de puentes. Vamos a comenzar ahora en unos minutos. Y nada, comentaros que disponéis del panel de preguntas para ir haciendo las preguntas que necesitéis. Se irán respondiendo durante la sesión o al finalizar, según se considere, y que la grabación se colgará pues lo antes posible en el campus para que podáis seguirla. Por mi parte, nada más. Os dejo con Edinson y a disfrutar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Edinson Guanches. Voy a estar conversando un poco el día de hoy sobre el bloque 1, referido a generalidades en el máster en diseño y proyecto y construcción en puentes. Primero, antes de continuar, me gustaría saber cómo estamos por este lado con el audio. Si me pueden confirmar, por favor, y continuamos con la sesión. Yo te escucho perfecto, Edinson. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, señores, bienvenidos una vez más. Un verdadero placer que podamos entonces coincidir el día de hoy para conversar un poco sobre estos temas. El día de hoy es simplemente, la idea es hacer un repaso de todos los temas impartidos en este primer bloque. Voy a hacer algunas pausas en algunos tópicos que se abordaron, también en función de los comentarios y las discusiones que se generaron en los foros, que considero fueron muy interesantes. Y adicionalmente, tal como les comentó Lara, pueden a lo largo de la sesión ir formulando ya sus preguntas particulares. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ir revisando algunas cosas. Obviamente, iniciamos con un primer tema, una primera parte que tenía que ver con historia, generalidades, estado del arte, ver qué ha pasado a nivel mundial con ingeniería de puentes, ver entonces, cuando nos referimos a puente, pensar un poco en el puente más largo del mundo, el puente más alto, considerados algunos de los puentes con mayor versatilidad estética, arquitectónica, etcétera. Un aspecto de este primer bloque y interesante, que es un bloque de generalidades, ¿no? Algunos pudieran tener hasta como un comentario de parece que se habla de mucho pero se profundiza en poco, y en realidad es así. Es un bloque de generalidades, un bloque para ver cómo van las cosas, cómo va todo, y en función de eso ya a partir de los siguientes bloques vamos profundizando. Ya por ejemplo, que estamos estudiando lo que es el inicio del bloque 2, el tema 1. Por ejemplo, el día de hoy hemos aperturado una cantidad de ejemplos que complementan a los primeros documentos teóricos de comportamiento en concreto de hormigón armado, de manera tal que en los ejemplos que ya disponen hoy en su material ya tienen todo lo que es el análisis y diseño de tableros, tienen casos de análisis de tableros en concreto armado, el análisis de las cargas, la aplicación de los métodos vistos en los documentos previamente, lo que es los ejemplos de construcción de diagramas de interacción, verificaciones por corte, flexión, etcétera. Entonces, ya ahora sí vamos a partir del bloque 2 profundizando, por ejemplo, en lo que es el módulo de puentes en concreto armado. De igual forma lo haremos con el bloque 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este primer bloque hablamos de muchas cosas. La idea era abrir un debate, animarnos un poco a involucrarnos en este mundo de la ingeniería de puentes, los que están recién llegando a la ingeniería de puentes, los que ya tienen cierto recorrido, revisar otras cosas, otros criterios, y que simplemente pudiéramos conversar de muchas cosas que vamos a ir abordando a mayor detalle dentro del máster, ¿ok? Por eso iniciamos con este primer tema, que busca dar un recorrido de la ingeniería de puentes a nivel mundial, que ha venido ocurriendo, cómo se tratan los puentes en diferentes regiones, América, Europa, etcétera, ya a nivel de suplir de una necesidad en ciertas zonas, y de ver entonces ya el aspecto, como les decía, arquitectónico y estético, que en puentes obviamente tiene una importancia muy interesante. Llegamos a hablar un poco sobre el Millennium Bridge, ¿okay? Tuvimos una consulta en el foro referida al Millennium Bridge, de qué fue lo que pasó en este puente, cuáles fueron las soluciones que se abordaron en el foro referido a esta parte. Tendrán información de cómo se abordó este problema de vibraciones laterales que experimentó este puente y que prácticamente se solucionó con un sistema de amortiguamiento adicional incorporado al puente, ¿no? Y bueno, pudimos ver entonces ciertas tipologías muy particulares de puentes,
Vimos entonces lo que era la concepción de puentes, arrancando desde lo que es el diseño preliminar a lo que es ya el diseño definitivo. En algún momento también hubo una consulta referida a este tópico en vista de que, bueno, obviamente en las fases de diseño preliminar abordamos muchas propuestas, o lo ideal, mejor dicho, abordar muchas propuestas, porque también la ingeniería de puentes tiene una característica que es que no se escapa a la del resto de proyectos, y es que todo lo requieren para antier, todo se requiere para allá. Necesitamos una propuesta urgente porque hay que resolver un problema de movilidad, un problema de tráfico, un problema peatonal, etcétera, y siempre las exigencias de tiempo son bastante severas, y por ende entonces estas fases de diseño preliminar son tan agresivas porque implican elaborar alternativas de construcción, evaluar apoyos, evaluar filosofía de construcción de cimentaciones, cómo apoyar las pilas, etcétera. Entonces esta fase de diseño definitivamente abordan eso para poder obtener lo que es la viabilidad del proyecto. Allí casi siempre en estas fases nos apoyamos mucho del software. Vimos todos tipos de software que existen en el mercado actualmente. Obviamente no son los únicos, simplemente destacamos los que actualmente están sonando mucho en la práctica, y tengo que decirlo de esta forma porque el año que viene puede que algún otro software sea protagónico desde el punto de vista de análisis. Lo que hicimos fue simplemente mencionar las características principales de algunos software que se utilizan en ingeniería de puente y que han dado muy buenos resultados desde el punto de vista práctico. También software mucho más hacia el área de comportamiento particular, como el que les observaba acá, el Abacus. El Abacus, un software, se utiliza mucho para el análisis de elementos finitos, sobre todo en el área de investigación, y de igual forma a nivel de ingeniería de puentes puede utilizarse para modelar algún comportamiento en particular de un componente del puente, algún elemento, etcétera, y por eso hacíamos referencia a él también. Así como, bueno, diferentes software que se han venido desarrollando tanto para la ingeniería de puente o como para aspectos o componentes que tienen que ver con la estructura. Por ejemplo, acá este último, el LPILE y ALPILE, son software dirigidos a cimentaciones. El asunto es que, por ejemplo, el LPILE es un software muy versátil para lo que es el análisis de pilotes sometidos a cargas laterales, un software desarrollado por la empresa Ensoft en los Estados Unidos, y este software en particular se le hizo mención porque las cimentaciones en puente siempre, o un altísimo porcentaje de veces, estarán sometidos a cargas horizontales muy importantes. De ahí entonces que se destacara el uso del mismo. Hablamos un poco de lo que es el enfoque BIM. De todas formas, aquí es importante aclarar que no confundamos lo que es el enfoque BIM con el enfoque BRIM. Lo que ocurre es que para entender mejor la filosofía BRIM, que está dirigida a puentes, es importante entender primero lo que es el BIM. Por eso mencionamos algunas de las herramientas principales que se utilizan, para luego ya abordar lo que sería el enfoque BRIM, ya lo que es el Bridge Information Modeling, que ya busca entonces generar unos modelos de información y de trabajo colaborativo para poder concebir entonces estructuras o proyectos de puentes. Hablamos un poco de la plataforma OpenBRIM. El máster no da tiempo de abordar este tipo de herramientas, porque además esta herramienta OpenBRIM tiene un lenguaje de programación particular que que hay que estudiarla y hay que analizarla ya de forma ya particular para poder utilizarla. Sin embargo, me gusta siempre destacarla porque es una plataforma gratuita, está desarrollada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos conjuntamente con otros entes privados, y literalmente es una plataforma que busca de alguna manera entonces que de forma colaborativa podamos desarrollar y validar y revisar proyectos de puentes. Por eso hicimos mención a esto. Hablamos un poco de investigación. En realidad este es un súper resumen, es la verdad, porque la investigación en el área de puentes es excesivamente extensa. El comportamiento de puente es una pasión muy grande desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista de comportamiento. Hay mucha información referida en los congresos referida al comportamiento de puentes, tanto en concreto armado como en acero. Por ejemplo, el ISC ha desarrollado ya prácticamente conjuntamente con otros entes privados lo que es la NCBA, que ya es un ente encargado de desarrollar mucha investigación referido al área de puentes de acero, organizar eventos, congresos, seminarios, etcétera. Ya entonces lo que es la PCI, conjuntamente con el ACI, la PCA, etcétera, ya entonces desarrollan eventos orientados al área de puentes de concreto armado.
cuando asistes a eventos de la categoría de congresos mundiales de sismología, etcétera, se dedican áreas únicamente al comportamiento de puentes. Entonces, decir que aquí está un resumen completo de la investigación del área de puente es falso, porque obviamente tenemos simplemente mención a ciertos tópicos interesantes que se abordan dentro del máster, también porque tenemos presencia dentro del máster de algunos de estos investigadores que van a mostrar sus trabajos, sus papers, en temas especiales y en temas de análisis un poco más avanzado. Y en función de eso, entonces hicimos mención a estos temas en la parte de la investigación, solo para que lo tengamos entonces como referencia. Hablamos de estas bases de datos, son muy interesantes. Recuerdo un comentario, creo que del amigo Roberto, referido a estas bases de datos, porque son unas bases de datos que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos y en otros casos son hasta privadas, o sea, por entes privados con cierto apoyo del gobierno, donde son bases de datos que buscan entonces hacer un gran inventario de los puentes existentes en los Estados Unidos, y la plataforma, estas bases de datos como plataforma funcionan increíblemente bien, y por eso es importante que lo veamos, porque pienso que puede ser un objetivo interesante para cada uno de los países, porque obviamente en todas las regiones tendremos presencia de puentes y es interesante entonces aprender de lo que han hecho en este tipo de herramientas. Vamos entonces, posteriormente hablamos un poco de las tipologías de puentes. Vimos lo que eran entonces unas tipologías de puentes ya desde lo que era el concepto antiguo, la ingeniería antigua de puentes. Ya aquí destacan la participación de los romanos, los acueductos, etcétera, que fueron dando grandes aportes muy interesantes a lo que es la ingeniería de puentes, y también partimos desde allí hasta llegar ya a lo que es la tipología constructiva actual, y aquí empezamos a abordar ya literalmente lo que era cada uno de estas tipologías constructivas en los proyectos convencionales, en los proyectos típicos. Entonces empezamos obviamente por la tipología que más se utiliza en la práctica, que es la del concreto armado, hormigón armado. Esta tipología de puentes es la más abundante a nivel mundial, es la que más se utiliza, y por ende es la que estamos profundizando ya a mayor detalle dentro del bloque 2 del máster. Un punto interesante es que les quería hacer mención, para que no se me vaya a olvidar, es que el bloque 2 tiene 3 componentes. Tiene un primer tema referido a concreto armado, un segundo tema referido a concreto preforzado, donde hablamos de los elementos pretensados y postensados, y un tercer tema que tiene que ver ya con recomendaciones constructivas, exposiciones de proyectos reales, etcétera, para poder asignar ya el primer proyecto del máster. El primer tema de concreto armado es un tema que ustedes ya tienen a su disposición una información de comportamiento a flexión, cortante, flexocompresión, etcétera. Entonces, el día de hoy se abrieron varios ejemplos que sirven de respaldo numérico y de casos prácticos para la información que ya tenían cargada previamente. Entonces, en la semana que viene tocaba abrir el tema 2, que correspondía a pretensado y postensado. Esa apertura la vamos a desplazar una semana para que tengan más tiempo de poder revisar a mayor detalle lo que es la información del primer tema, que es una información que considero que es bastante densa. Pues se abordan a muchos detalles cálculos numéricos, las expresiones que indica el código ASTO, en qué momento converge el ACI con ASTO, etcétera. Entonces, toda esa información que ya tenía más la que se carga el día de hoy, hace un volumen de documentos bastante denso, y preferimos entonces que el bloque de concreto pretensado y postensado, al cual hay que ponerle mucho detalle, vista de que la mayoría de los puentes que vamos a abordar en la práctica son hechos con esta filosofía de construcción, concreto preforzado. Entonces vamos a aperturarlas no la semana que viene, sino la siguiente. De igual forma, Lara posteriormente estará publicándole la modificación de la agenda para que la tengan actualizada. Bueno, acá hablamos también entonces de los puentes de acero, puentes mixtos, sobre todo estas tipologías de puente con armaduras y estructuras metálicas donde se apoyan plataformas de concreto, para luego pasar a una de las tipologías preferidas en la práctica, como les decía, el concreto preesforzado. Damos algunas recomendaciones de longitudes de vano, longitudes de tramos de viga. Estos son simplemente valores referenciales. Obviamente alguien puede acotar de que en algún proyecto haya visto algunas longitudes diferentes,
con alguna otra configuración de viga, eso es perfectamente válido. Incluso con una misma configuración de viga podemos salirnos un poco de los rangos si hacemos ciertos ajustes en el diseño. O sea, estos son simplemente valores referenciales y obviamente cada proyecto tiene su particularidad y en función de la particularidad del proyecto podrán entonces cumplirse con estas cosas que vimos en clase. ¿Okay? De igual forma, bueno, también abordamos ya otras tipologías de puente dentro del código, no del código, dentro de la institución, la PCI, vimos entonces lo que era ya el uso de tablas de diseño para concreto preesforzado, vimos cómo obtenerlas a partir de la página web también, y esa es una excelente referencia que me gusta mucho para los predimensionados de vigas en concreto preesforzado. ¿Okay? Luego entonces cuando empezamos a abordar el comportamiento desde el punto de vista estructural, empezamos entonces por el comportamiento más clásico, que es la losa de concreto, un sistema que tiene cierta versatilidad hasta ciertos rangos de luces. Ya cuando las luces son muy grandes, los espesores de losa de concreto se hacen exageradamente grandes y muy pesada la estructura, ya deja de ser práctico. Sin embargo, se utiliza mucho, sobre todo también en estructuras de drenajes. Incluso al final del máster vamos a poder abordar el diseño de cajones o marcos de drenaje, que vamos a ver que la superficie, la placa superior de dicho marco se comporta de forma equivalente a una losa maciza de concreto armado, como vimos en clase. ¿Okay? Vimos entonces lo que era el comportamiento de estos elementos preesforzados tanto a nivel de losa como a nivel de viga, comportamiento de la viga T. Hablamos un poco de lo que es la filosofía de prefabricación y sobre todo recomendaciones de dimensiones en función de las luces del puente. Observamos algunos detalles interesantes en la parte constructiva, sobre todo por ejemplo el detalle que implica el vaciado de la loseta de concreto encima de las vigas preesforzadas. En muchos casos se utilizan este tipo de formaletas, se fabrican aparte y se llevan al puente. Ya este tipo de soluciones que les indico acá está siendo ya sustituida muchas veces por el steel deck. En algunos países, según la marca comercial, tienden a llamarlo los aceros. Y vamos a ver que esto tiene beneficio doble. Primero, que la colocación es muy rápida. El proceso de instalación es realmente violento. Y adicionalmente, entonces bajamos mucho el peso sobre el puente. Cuando uno considera esta carga de esta formaleta o este encofrado perdido acá, donde vamos a vaciar el concreto de la loseta del tablero, siempre esto se traduce en un peso importante, además que la actividad de colocación es más compleja, etcétera, y la fabricación de las piezas a veces también puede ser muy engorrosa. En algunos sitios podemos conseguirlas prefabricadas, pero aún así, según la tipología del puente y según los arreglos que hagamos en las curvaturas, peraltes, etcétera, siempre hay mucha complicación en la instalación de este tipo de formaleta. ¿Okay? Bueno, hablamos entonces de lo que es la parte de acero, las secciones mixtas, de igual forma, hablamos de las secciones cajón. Las secciones cajón son una tipología de puente muy versátil, se utiliza en muchos países, numerosos países, porque el proceso constructivo puede ser un poco complejo, un poco lento, pero la versatilidad a nivel de luces y lo que es la eficiencia desde el punto de vista de fenómenos de torsión, sobre todo cuando el puente manifiesta curvaturas importantes, es muy indicado trabajar con esta tipología de construcción. Luego veíamos los puentes tipo celosía o tipo cercha, ya que tengan el tablero superior o el tablero inferior sobre la estructura metálica. Los puentes tipo arco, que sirven para alcanzar luces muy importantes, pueden tener el tablero superior o no, y permiten ya mucha versatilidad para cubrir luces por pasos de agua, pasos de vialidades importantes, etcétera. También mencionamos los puentes segmentales, también una tipología de puente muy versátil, sobre todo en las áreas urbanas, porque permite construir por segmentos sin afectar lo que es las regiones, las zonas aledañas. Y esto es muy interesante, esta construcción, porque además el control en el proceso constructivo, puentes segmentales lo vamos a abordar más adelante en el máster también. Vamos a ver qué es lo que dicta el código ASHTO, vamos a ver cuáles son los lineamientos para estos puentes. Vamos a ver un ejemplo en Mida Civil de construcción de puente segmental y tendremos la exposición de un proyecto a cargo de la profesora Eva Lanzot que tiene que ver con filosofía de construcción de puente segmental. Estos puentes son muy interesantes porque el control de carga en el proceso constructivo tiene que ser tal que permitamos controlar esas deformaciones que se generan durante la ejecución, de manera de que en el punto de llegada del puente segmental, cuando ya cierra
sierra, sea algún punto del vano del puente o algún extremo, literalmente no tengamos un fallo importante en lo que es el aterrizaje del puente, viéndolo desde el punto de vista de construcción segmental. Entonces algunas de estas filosofías, y por eso al final también les mencionábamos el software Midas, porque ahí vamos a hacer un ejemplo como les decía hace un momento. Vimos un poco de los sistemas constructivos, cómo se fabrican algunos elementos, algunas filosofías de construcción que se utilizan actualmente en muchos proyectos, algunos proyectos convencionales, otros proyectos un poco más complejo, de manera entonces que también tuviésemos una idea de hacia dónde vamos desde el punto de vista constructivo. Hablamos sobre los puentes atirantados, colgantes y extradosados, ya como tipología de puente que tendemos a ver mucho a nivel mundial, sin embargo no son de la filosofía de puentes más convencionales. Llegamos a revisar también en algún foro algunos de estos tópicos porque estos puentes manifiestan problemas aerodinámicos, hay que hacer estudios ya de comportamiento aeroelástico también del puente, etcétera, y cientos ensayos particulares. En algunos casos, cuando el proyecto ya tiene cierto envergadura, ya entonces se aborda lo que es pruebas en túneles de viento, etcétera. Y ya la filosofía de diseño y construcción cambia radicalmente en comparación a la tipología convencional. Sin embargo, están mencionados acá. En un punto del máster, en el de temas especiales, vamos a abordar en qué consiste esta filosofía, vamos a revisarlos un poco. No podremos abordarlo al mismo nivel de detalles de los puentes convencionales, pero podremos conversar ciertos aspectos de diseño constructivo muy interesantes de esta tipología de puentes. Vale, entonces que podemos también atender cualquier inquietud particular que exista en relación a este tópico. ¿Bien? Bueno, posteriormente entonces hablamos de los componentes, veíamos entonces ya los componentes típicos que van desde el tablero hasta lo que es ya la infraestructura, el análisis de apoyos de este tipo. Ahorita, por ejemplo, en el módulo de concreto estamos viendo ya cómo se estudian este tipo de estructuras. Posteriormente también vamos a incluir unos ejemplos adicionales que tienen que ver con el método del puntal tensor para analizar estos casos de vigas altas, sobre todo este caso en particular que les indico acá en pantalla, lo vamos a analizar por puntal tensor para que tengan ese ejemplo también de cómo se analizan esos casos. Dentro de su material que ya tienen disponible, tienen por ejemplo el caso resuelto de lo que es la viga T. Esta es una solución que se utiliza mucho para poder controlar el gálibo debajo del tablero del puente, de manera entonces que la T es muy versátil porque podemos de igual forma recibir las vigas de los tableros del puente y podemos controlar la altura con la geometría de la T. Y esa T tiene una filosofía de diseño muy particular, no solo por la viga que trabaja en forma de T encima del pórtico o la pila, sino que es que además tiene unas consideraciones de diseño por flexión, cortante y tensión sobre lo que es las alas de la T respecto al alma. Entonces hay una filosofía de cálculo que aborda el código Ashton, que se ha venido desarrollando ya en los últimos años, y una forma particular de detallado de ese acero para estas secciones. Entonces ya eso lo tienen disponible en su material. Hablamos un poco de los apoyos. Los apoyos también es otro mundo, un mundo muy interesante donde en los casos convencionales trabajamos con apoyos, muchos casos apoyos elastoméricos como estos que están acá. Sin embargo, cuando lleguemos al bloque de aislamiento sísmico, bueno, veremos el uso de otros apoyos un poco más inteligentes que permiten disipar en grandes desplazamientos, control de fuerzas sísmicas sobre el puente, etcétera. Podremos abordar algo de eso. Y bueno, revisamos algunos apoyos también de tipo metálico, se utilizan algunos puentes, vimos algunas prohibiciones de estos apoyos para ciertas tipologías de puente, también apoyos no convenientes, como el que les observo, como el que les muestro acá, donde también hay que tener mucho cuidado la forma en la que se desarrollan esos apoyos ya de forma empírica. Vemos entonces la versatilidad que tienen en ciertos casos y sobre todo las restricciones que hay desde el punto de vista sísmico. Desde el punto de vista sísmico hay que tener mucho cuidado con los apoyos porque los desplazamientos que ellos manifiestan tenemos que tenerlos calibrados según la tipología o sistema resistente que permite el código Ashton. Por eso entonces tenemos que de alguna manera controlar esa filosofía de diseño. Vamos un poco allá de las pilas, las columnas. Pensamos un poco también sobre los estribos,
Tengo una consulta que me llegó el día de hoy referida al comportamiento de estribos. Me consultaban que hay unos casos donde se menciona que estos elementos estructurales se diseñan para condición de empuje de reposo. Existen ciertas condiciones donde pasa eso. Y la realidad es que sí, existen ciertos casos donde al estar impedido el desplazamiento lateral del estribo, es más conveniente diseñar con el empuje de reposo que con el empuje activo. Me consultaban qué pasa con aquellos casos donde de alguna manera sí se puede manifestar un desplazamiento lateral. Bueno, obviamente en estos bloques todavía no vamos a abordar cálculo de empujes laterales, pero tendremos un tema dedicado al diseño de empuje y de muros para puentes. Sin embargo, para que no se lleven la interrogante, es importante que entendamos en una de las sesiones de los videos que están grabados, vemos que cuando analizamos los comportamientos de empuje activo, pasivo y de reposo, nos vamos a dar cuenta que la componente de reposo es más exigente que la componente activa. ¿Okay? Cuando analizamos, por ejemplo, la componente de reposo, analizamos 1 menos el seno de phi como coeficiente de empuje lateral, mientras que la componente activa, que es 1 menos el seno de phi sobre 1 más seno de phi, es una componente que arroja un coeficiente de empuje menor al de reposo. Quiere decir que la condición de empuje estimada en el caso de reposo, en la mayoría de los casos será superior a la condición activa. Por eso entonces es interesante analizar si efectivamente el estribo está impedido totalmente de desplazamiento lateral o si tiene permitido el desplazamiento, porque tradicionalmente hacemos muchos análisis con condición activa, ¿okay? Simplemente pensando que siempre se va a manifestar el desplazamiento lateral, pero si el desplazamiento está impedido debido a las aletas, ¿okay? A las aletas del estribo, como puede ser este caso, o impedido debido a la presencia de la superestructura, etcétera, probablemente esos desplazamientos laterales estimados no se manifiesten y el empuje que se desarrolle en el estribo sea más conveniente hacerlo por caso de reposo que por caso activo. ¿Okay? Tenemos que ver la condición de, como les digo, luego profundizaremos en estos temas, pero la condición de reposo es una condición característica de equilibrio límite. Entonces, no lo veamos como que el estribo se mueve o no, simplemente veámoslo como una condición de equilibrio límite, donde para la condición de equilibrio límite puede estar restringido o no el desplazamiento. ¿Okay? Esa es la forma más sencilla de entenderlo. Entonces, bueno, si quieren, no sé si la persona que lo consultó está actualmente acá en la sesión. Si quieren podemos seguir abordando y no hay problema si no quedó del todo claro la aclaratoria. ¿Okay? La podemos seguir conversando sin ningún problema. Bueno, pasamos luego a lo que es superestructura. Hablamos un poco de los envigados, hablamos un poco también de los diafragmas tanto en concreto como en acero, de manera entonces que también hubo mucho comentario, mucha discusión en relación al diafragma, comentarios muy interesantes, porque analizamos un poco lo que era el aspecto de diseño, el aspecto teórico de comportamiento, pero también tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre el aspecto constructivo, y es que definitivamente estos diafragmas son un problema muy serio desde el punto de vista constructivo y obviamente hay que revisar que realmente se requieran dentro de la filosofía de diseño del tablero, y por eso llegamos a conversar muchos puntos interesantes en relación a esto. ¿Ven? Vamos un poco de la calzada, de los carriles de diseño y circulación. Vimos un caso particular de un viaducto al cual se le hizo un estudio de carga muy interesante. En este caso vimos entonces cuál es la tipología de equipamiento típico para hacer este tipo de conteos, ¿okay? Para poder entonces clasificar el nivel de importancia del puente y con eso también revisar las magnitudes de cargas por eje para poder entonces ver la convergencia entre esas cargas y las que utiliza el código ASTO, que es lo que convencionalmente utilizamos en Latinoamérica, salvo ya ciertas regiones que han venido desarrollando algunos códigos particulares, sin embargo tienen también mucho de la influencia del código ASTO. ¿Okay? El ancho de los carriles de diseño y de circulación, hablamos un poco de la superficie de rodamiento también. Veíamos un caso también en donde la presencia de la superficie de rodamiento puede traducirse en amortiguar un poco lo que es el impacto sobre ciertas losas de tablero, sobre ciertas tipologías de puente. De allí entonces que
el tener una superficie de rodamiento bien conformada, bien estabilizada, es sumamente importante para la respuesta global del tablero y por ende del puente, control de agrietamientos, etcétera. Digamos algo de eso también en la clase. Entonces que son tópicos que tienen que ver con esos componentes que muchas veces se fijan de forma arbitraria. De repente hay un lineamiento ya particular del ente que hace la contratación o alguna tradición constructiva, etcétera. Entonces, bueno, ver también el por qué se hace de alguna forma en ciertos proyectos y por qué ya en otros proyectos deberíamos hacer ciertas correcciones. ¿Está bien? Cuando veíamos entonces el tema de las aceras y los brocales, revisamos entonces que ya cuando analizamos la calzada, lo que es el ancho de los carriles de diseño, etcétera, toma un papel muy interesante lo que es la defensa, ¿okay? o las barandas, o la protección, etcétera. Incluso veremos más adelante, y ahí menciona un documento que habla ya de los ensayos que se realizan, ensayos de impacto, que se realiza sobre este tipo de componente, todo lo referido a drenajes también, digamos, rara vez nos ponemos a analizar dónde va el drenaje de los puentes, por dónde fluye el agua en la superficie. Esto toma un valor muy interesante porque obviamente de ahí dependen las pendientes de bombeo, todo lo que es el peralte, etcétera, y toda la filosofía del sistema de drenaje para que la superficie quede limpia y podamos evitar accidentes. ¿Okay? También hubo discusión en relación a la losa de transición, también un tópico bien interesante porque esta losa de transición que veíamos varias filosofías de construcción, etcétera, veíamos entonces que cuando no la colocamos estamos, como quien dice, expuestos a sufrir un problema de asentamiento en el terraplén, tanto de salida o entrada al puente, y estos problemas de asentamiento lo que genera es esa diferencia en los niveles de superficie terminada tanto en la estructura de puentes como en el terraplén, y ese impacto típico que escuchamos en algunos puentes cuando vamos con el vehículo y sentimos lo que es el impacto sobre el vehículo cuando vamos a ingresar o salir del puente. Y esto es muy importante porque este impacto se traduce en un fenómeno de fatiga muy severo, tanto sobre el estribo o sobre la junta que exista entre el tablero entre el pavimento o losa del terraplén y lo que sería la estructura de puente. Por eso es tan importante esta losa de transición, porque de verdad se traduce en un problema de confort muy severo a mediano plazo y ya a largo plazo puede traducirse en un problema estructural importante sobre la estructura. Hablamos entonces de los gálibos, vimos algunos casos referidos a la adecuación, al correcto proyecto de adecuación del gálibo del puente. Los ángulos de viaje y curvatura en planta, también revisamos un poco en relación a lo que es la importancia de estos ángulos de curvatura y desviaje dentro del comportamiento global del puente. Y bueno, ya como quien dice, para tener una idea más general de los comportamientos en función ya de la geometría. ¿Está bien? Recuerden que pueden ir formulando sus preguntas a medida que vamos avanzando, si tienen algún tópico en particular que quieran analizar. Luego fuimos conversando sobre los criterios de ubicación, que implica la ubicación de un puente. Realmente empezamos analizando la estética, el aspecto económico. Me han consultado en relación a el estudio económico de los puentes. En este caso les he indicado, bueno, que existen algunas referencias que sirven para estimar lo que es el costo del puente a lo largo de su vida útil, desde que se concibe incluso hasta su posible demolición. Les dejé en el foro una referencia que les puede servir para poder revisar los procedimientos típicos. Sin embargo, en clase vimos algunos de los métodos clásicos que se utilizan para poder estimar cuánto cuesta este proyecto de puente desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista constructivo, de funcionamiento, etcétera, y cómo podemos revisar con análisis de sensibilidad basados en ingeniería económica, cómo podemos revisar entonces qué factores del puente pueden afectar la toma de decisiones, donde interviene incluso hasta el beneficio económico que recibe la región por la ubicación del puente, y esto es muy interesante. Un poco sobre lo que es los riesgos hidráulicos, hidrológicos, etcétera. Ver entonces cómo influyen estos aspectos en el comportamiento y sobre todo en el proceso de implantación, la socavación, que es uno de los factores que
más fallas genera en puentes a nivel mundial. Una de las principales causas de fallas en puentes es el fenómeno de socavación, y la falla no necesariamente es colapso de puentes, simplemente deformaciones excesivas, pilas descubiertas, de repente hasta problemas estructurales que tienen ya un comportamiento paulatino por presencia de fenómenos de socavación, etcétera. Entonces, veamos algunas de las soluciones típicas que se han abordado para posteriormente ya llegar al aspecto estructural, que es más el concepto del máster. ¿Está bien? Tengo una consulta acá. Vamos a hacer una pausa para atender esta primera inquietud. Consulta el amigo Sergio. En el caso de las losas de acceso se colocan normalmente sobre el estribo, pero también hay casos donde esta forma parte del estribo, se encuentra unida al mismo. ¿Qué ventaja ocasiona esto? Fíjate, vamos a verlo acá, Sergio, en algún punto. No sé si conversamos en relación a esto. Vamos a que esto quede un poco más claro. Esto era el otro tema, perdón. Vamos a ubicarlo. Esto era de la parte 2. La parte 3, corrijo. Y así nos vamos al esquema que me consultas. Ok. Acá. Ok, fíjense. Esta losa de transición, cuando la concebimos de esta forma, obviamente ya está trabajando como un elemento empotrado al estribo. ¿Qué ocurre? Que la magnitud de los momentos de empotramiento acá tienden a ser muy elevados si analizamos que en el extremo de la losa de transición estarán ubicadas las cargas por eje de los vehículos, que ya hemos visto en los procesos de análisis y dimensionado. Veremos entonces que las fuerzas cortantes y momentos que se desarrollan entre la losa y el propio estribo son bastante fuertes, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que el ancho de las secciones que se utilizan en la losa de transición son grandes, son importantes, y por experiencia previa se ha determinado que aún con buena sección, buen dimensionado de secciones y con buen suministro de acero de refuerzo, de igual forma el agrietamiento es casi inminente, sobre todo por los fenómenos de fatiga que sufre esta losa. Entonces, es una solución que se utiliza, no es tan frecuente, pero de igual forma la puedes concebir en muchos proyectos. Incluso existen ciertos lineamientos técnicos en algunos entes que trabajan con el área de ferrocarriles, el área de trenes, donde las losas de transición o las losas de aproximación obligatoriamente se conciben de forma empotrada. Entonces, claro, se debe tener mucho cuidado con el dimensionado para el control de deformaciones, y hablábamos en clase también de lo que era el cómo considerar la interacción con el terreno, ya como viga sobre fundación elástica, o sea, cómo podemos estimar un coeficiente de balasto para que ese análisis fuese un poco más preciso, ¿no? En el otro caso, tú ya entiendes que va a haber una rotación de la losa de aproximación o de transición respecto al estribo. Ya como quien dice, ya tú asumes que eso va a ocurrir, y al saber eso entonces no generas la restricción, sino que tienes una condición de simplemente apoyado que te permite entonces una mayor versatilidad en la longitud de la losa de transición o de aproximación, porque la anterior está muy limitada en longitud. ¿Qué ocurre? Que en este caso, al tú extender la longitud, tienes que aumentar de forma tan severa el espesor de la losa de aproximación que no tienes el beneficio de poder hacerla más grande para que la transición sea más suave. La idea de que esta losa de transición aproximación tenga mayor longitud es que puedes hacer una transición mucho más suave de la carga de lo que sería la zona flexible a la zona rígida, por llamarlo de alguna forma. Entonces, en este caso, cuando la concebimos de esta forma, literalmente, tenemos ese gran beneficio de poder no preocuparnos por el cortante o el momento de empotramiento que se genera acá, sino que al asumir ya la condición simplemente apoyada, podemos hacer una transición mucho más suave. Y el comportamiento a nivel de campo, a nivel práctico, está validado en la segunda opción de forma mucho más adecuada que en la primera. Ok, me consultan por acá, la amiga Carla, un gusto saludarte. Carla, ¿cuál sería la longitud recomendable para la losa de transición? Bueno, mira, definitivamente no hay un lineamiento para eso, de verdad que no existe. Existe una tradición constructiva que ya se ha validado en muchos casos, en muchos proyectos, y oscila aproximadamente, mira, entre 5 y 8 metros, pudiéramos decir que es una longitud bastante adecuada para
tipologías de puentes medianos donde vas a cubrir vanos que estén probablemente entre 25 y 35 metros. Fíjate que en el primer caso que tenemos acá, observa que la losa de transición tiene una dimensión muy pequeña, obviamente. Siempre vas a tener sobre la losa de transición únicamente un eje de carga desde el camión de diseño, mientras que cuando haces una losa de transición que ya estás alrededor de los 7, 8 metros de longitud, ya puedes prácticamente recibir el vehículo completo y eso te permite una mejor transición de carga de la zona flexible a la zona rígida. Entonces, bueno, no hay nada recomendable, no hay un lineamiento como tal, pero en la práctica hemos desarrollado losas de transición, unas que van desde 5 metros hasta en algunos casos incluso hasta 15 metros. Destaca un caso particular, pero ya con uso ferroviario, donde diseñamos una losa de transición para 20 metros de longitud. Obviamente ya por una consideración de cantidad de ejes o número de ejes de los vagones del ferrocarril. Entonces, bueno, no hay algo como quien dice absoluto, pero esas dimensiones que te doy funcionan bastante bien en la práctica. ¿Está bien? Ok, Sergio me consulta acá. Ok, ¿en qué caso aplicaría o necesario que esté empotrada al estribo? Bueno, en realidad podemos decir que en aquellos casos donde podamos controlar el fenómeno de fatiga sobre el estribo de puente y que de alguna manera estemos con una validación estructural muy severa que permita controlar el agrietamiento entre la losa de transición y el estribo. Esa pudiera meritar el empotramiento. Por ejemplo, este caso que te menciono, que es para uso ferroviario, había una exigencia de lo que es la distorsión angular de la vía férrea respecto al relleno de soporte. Entonces, en ese caso, la distorsión angular era muy severa y simplemente no se permitía que existiese el más mínimo asentamiento. Entonces, el lineamiento era que la losa de transición transmitiese la mayor proporción de momento de empotramiento posible con un relleno adecuadamente compactado para que definitivamente se evitara la deformación vertical de la losa de transición. Entonces ahí el requisito era sumamente exigente y bueno, literalmente había que trabajar con momentos de empotramiento elevados, suministrar espesores elevados y acero de refuerzo importante para controlar esos fenómenos. Eso es lo que puedes utilizar como referencia. Pero en puentes urbanos, definitivamente podemos abordar los simplemente apoyados que han manifestado muy buen comportamiento en la práctica. Pero como les digo, no están exentos de que tengan algún caso en particular donde definitivamente se exija la otra tipología. Simplemente, bueno, mira, quiero un empotramiento muy adecuado entre la losa de aproximación y el estribo y bueno, simplemente se concibe de esa forma. Tendremos más acero, más solicitaciones sobre el estribo también, eso es importante, que originalmente el estribo no lo tienes concebido para ese nivel de carga, entonces implica revisar el acero de refuerzo sobre la parte superior del estribo y todo eso tiene entonces unas implicaciones de tipo estructural. ¿Está bien? Manera entonces que lo tengas como referencia. Bueno, excelente, espero que te haya podido ayudar con tu inquietud. Bueno, bien, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando un poco de la parte 4, generalidades en ubicación e implantación. Hablábamos entonces de los aspectos económicos. Como les decía entonces, complicado abordar a mucho detalle el aspecto económico. Luego vamos a hablar entonces sobre la parte hidráulica, la implicación hidráulica en el comportamiento. Veíamos entonces lo que era la socavación y su implicación en el comportamiento global del puente para ya definitivamente entrar al aspecto estructural, que es el que más desarrollaremos dentro del máster, y revisar un poco lo que es la geotecnia y cimentaciones. Hablábamos un poco en clase de la coordinación entre lo que es el ingeniero de cimentaciones y el ingeniero estructural. En seminarios anteriores, en charlas anteriores, he hecho mucho hincapié al problema de comunicación que existe entre el ingeniero geotécnico y estructural. En la ingeniería de puentes, esto es mucho más severo porque la respuesta global del puente realmente está determinado por la cimentación y eso está muy validado, muy comprobado a nivel internacional. De por sí,
No es extraño cuando ustedes revisan, por ejemplo, la bibliografía y consiguen tópicos relacionados con comportamiento de puentes, van a ver entonces que siempre hay un aspecto, un componente muy grande de la geotecnia y cimentaciones, y probablemente posteriormente van a ver al mismo autor o a los autores involucrados tratando sobre temas de interacción sobre la estructura. Y es que eso ocurre mucho porque en puente realmente lo que hace el terreno se siente fuertemente en la respuesta del puente y viceversa, y por ello entonces el análisis geotécnico, el estudio técnico debe estar desarrollado en función de que allí se va a construir un puente. No puede ser el mismo estudio técnico típico que se hace para cualquier proyecto, sino que se tiene que tener claro el comportamiento de la cimentación ante cargas laterales, ante momentos de volcamiento, rotaciones, etcétera. De ahí entonces que eso se tenga que manejar como un todo, ¿ok? Por eso así hacemos mucho hincapié a este aspecto en particular. ¿Está bien? Vamos a ver que tengo otra consulta por acá. ¿Existe relación entre la longitud de la losa de transición y la luz de los vanos? Bueno, no hay una relación directa, porque como les digo, el código ASTO especifica en el artículo que se debe incorporar una losa de transición o de aproximación antes de ingresar a la estructura. Es lo que especifica, sin mayor lineamiento. Ahora bien, lo que sí existe es que en función de los vehículos que vayan a circular sobre el puente, obviamente, y las luces o vanos que se están cubriendo, obviamente habrá una filosofía de concepción del puente. La idea es que esta losa de transición sirva de transición de lo que es de una zona flexible a una zona rígida. Como les decía hace un momento, cuando la losa es muy corta, es como que intentamos hacer la transición con muy poca, existe ese intervalo, es como muy bajo para poder controlar la suavidad de la carga de la zona flexible a la zona rígida. Entonces es más conveniente hacer una losa que tenga ya longitudes mayores, como le decía hace un momento, 5, 6, 7, 8 metros, que permita ya un paso mucho más suave de la carga del área flexible a la zona rígida, ¿ok? Pero en realidad no existe un parámetro que pueda vincular el vano con la losa de aproximación, ¿ok? Tengo una consulta acá del amigo Cristian. Vamos a ver cómo se calculan las zapatas sometidas a socavación. No sé si será igual que un barraje en la cual se toma en cuenta que el peso total de la estructura debe ser mayor que la supresión. Bueno, fíjate, Cristian, sí, obviamente esos son tópicos de cimentaciones, pero sí, en efecto, es tal como comentas. Tú puedes hacer tanto el código ASTO como las recomendaciones constructivas apuntan a disminuir lo que es la presión, tanto la presión horizontal como las presiones verticales sobre lo que son las pilas o apoyos del puente. ¿Okay? La idea es suprimir dicha presión para que esa presión no tenga problemas de socavación, descubrir cimentaciones, etcétera, sobre determinados tipos de apoyo. ¿Okay? Ese es el concepto principal. Disminuir la presión sobre el apoyo. Ahora bien, si de alguna manera se entiende que en algún momento dado el terreno no participa como fuerza estabilizadora, etcétera, obviamente no se toma en cuenta. Y te digo, en la práctica usual de diseño de puente, rara vez se considera el peso propio del terreno sobre los apoyos como fuerza estabilizadora. Simplemente se analizan las cargas que inciden sobre la cimentación y analizamos ya la respuesta geotécnica y estructural para las reacciones típicas que bajan del puente. ¿Okay? Muy rara vez se considera eso dentro del análisis. Si el puente fuese con zapata, obviamente es porque estás tratando con un puente o de pocas longitudes, de pequeños vanos, ¿okay? O la carga es baja, de repente es un puente que no es tan pesado, etcétera. Y si estás ubicando la zapata en una ladera o en un talud, donde te recomiendo que siempre tiene que estar validada la estabilidad del talud, tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista local, etcétera. Obviamente esa zapata va a tener un terreno por encima, etcétera, desde el punto de vista de estabilidad, pero si tú ves que definitivamente no existe la protección adecuada desde el punto de vista de socavación, lo más indicado sería no considerar el peso del relleno sobre la zapata como fuerza estabilizadora, porque automáticamente estás considerando que en algún momento no va a existir. Ese mismo criterio se maneja, por ejemplo, en el diseño de muros. Nosotros sabemos cuando analizamos un muro en cantilever, y lo vamos a repasar acá en el máster,
que hacemos el cálculo del empuje pasivo. El empuje pasivo, los códigos entienden que en algún momento dicho empuje pasivo pudiese no existir, tanto porque se remueve, por problemas de socavación, por problemas constructivos, etcétera, y por ello entonces existe una filosofía de verificación con empuje pasivo o sin empuje pasivo. Entonces puedes manejar un criterio parecido para el terreno que está o el suelo que está encima de la zapata. ¿Está bien? Ok, hablando de, continuando acá, vamos a ver si te entiendo esta pregunta, hablando de muros y de zapatas, de la idealización de las cuñas de presión tanto pasiva como activa. No sé, no la entendí, Cristian, no entendí esa parte de la pregunta, si quieres me la reformulas y la revisamos, no hay ningún problema. En otra consulta por acá, ¿cuándo se puede utilizar un puente de tipo aporticado? ¿Cuáles son las condiciones geotécnicas para poder considerarlo? Mira, no hay un lineamiento geotécnico para que puedas o no abordar un puente aporticado. El puente aporticado es uno de los que más se utilizan en la práctica. La condición geotécnica simplemente va a implicar el diseño particular de la cimentación, y cuando analizas la respuesta sobre los apoyos, que en este caso será tu pórtico, simplemente, bueno, tendrás que tener previsión con el aspecto sísmico. Obviamente, cuando el apoyo del puente son únicamente muros, hay unas consideraciones de fuerza sísmica que son diferentes a los sistemas aporticados. Desde el punto de vista de ductilidad o de factor de reducción de respuesta, algo de eso mencionamos en los documentos de sismo. Sin embargo, hay una filosofía de cálculo de fuerza sísmica cuando el apoyo es aporticado o es con muro, pero en función de la condición geotécnica no hay razón para utilizar una u otro. Te puedo mencionar que recientemente acabamos de completar un proyecto aporticado donde el terreno de cimentación era muy malo, la condición de soporte era muy deficiente y simplemente se abordaron cabezales o encepados que tenían, cada cabezal de esto tenía 15 pilotes de 1 metro y de 20 metros de profundidad, y simplemente se analizó un grupo de pilotes sometidos a cargas laterales y momentos de volcamiento, pero que recibían el apoyo a través de pórtico. ¿Okay? El sistema era totalmente aporticado. Bueno, se analizó la respuesta de la cimentación con el terreno, el punto de vista de carga lateral y de volcamiento, y literalmente se estudió la respuesta del sistema aporticado ya en función de estos requisitos AASHTO que te comento, que ustedes van a ver posteriormente en el módulo de diseño sismo resistente. ¿Está bien? Me consulta acá el amigo Carlos en relación a la losa de transición. Sí, este tema de la losa de transición es muy interesante, primero porque lo vivimos todos los días y los que estamos involucrados en proyectos de puente, es muy interesante estar muy pendiente de esto. En lo personal, cuando uno le toca hacer inspecciones, por ejemplo, inspección constructiva o cuando haces el papel de proyectista y te toca hacer ciertas visitas a la obra, etcétera, yo soy uno de los que llegando a la obra siempre pregunto si colocaron la losa de transición, cómo lo hicieron, si respetaron los planos, etcétera, porque es un problema, ¿no? Si es obligatorio en puentes urbanos en el cual se circula a baja velocidad, mira, la losa de transición la especifica el código AASHTO para puentes de tráfico vehicular, puentes convencionales. En realidad no hay una especificación de la velocidad. Recuerda que, según lo que vimos en clase, la losa de transición también tiene una razón de ser bien interesante que tiene que ver con el asentamiento esperado en el terraplén. El terraplén va a tener una condición de asentamiento por consolidación a largo plazo, independientemente que el material sea granular, porque probablemente los que están relacionados con el aspecto técnico dirán, bueno, consolidación, pero si yo hago un material granular, ¿por qué tengo consolidación? Bueno, de igual forma, cuando comienza a escurrir el agua a través de la junta y comienza a darse ese proceso de reacomodo de partículas internamente, más lo que es el peso propio del terraplén, que genera un asentamiento adicional sobre el terreno, todo eso hace que esa superficie baje. Entonces, claro, el colocar la losa de transición o de aproximación ayuda a que cuando baja el terreno tienes una componente estructural que evita que el asentamiento se sienta de forma severa en el punto de intersección de ambas estructuras, ¿no? Entonces, definitivamente, sea o alta o elevada o baja velocidad, mi recomendación es que cumplas con la recomendación AASHTO.
¿ok? Que concibas la losa de aproximación según sea cual sea el caso. ¿Ok? Vamos a ver acá. Ok, René me consulta si podemos hablar un poco más sobre el puente esviado, hasta cuánto se puede aceptar el esviaje. Ya nos vamos a ir a ese punto. Ok, el amigo Javier me habla sobre vibraciones. ¿Qué valores son admisibles en cuanto a la vibración que surge en los puentes por el tráfico? ¿Existen parámetros en las normas? Existen lineamientos para control de fatiga, ok, en tableros de puente. Pero desarrollamos un tema que va incluido, si no me equivoco, sí, va incluido dentro del análisis de tableros mixtos, donde les voy a dar un caso real donde se hizo el análisis de vibraciones del tablero. Incluso es bien interesante porque podemos analizar el tablero por métodos dinámicos, utilizando cualquier software con el que se sientan más cómodos, con la finalidad de determinar lo que es la frecuencia de vibración más probable del tablero, que es la que tiene asociada la flexión principal del mismo. Y con eso ustedes pueden estimar lo que es esa frecuencia natural de vibración del tablero para ser comparado con la frecuencia de vibración de paso de los vehículos. Entonces con eso podemos calibrar lo que es las amplitudes y deformaciones y dar ciertas recomendaciones. Ahora bien, el tema lo vamos a abordar en vista de que el código Astor no es tan específico en relación al tema de vibraciones. Lo que sí podemos analizar con este estudio es que la separación entre ruedas definitivamente incide en la amplitud del tablero según la longitud que tenga el tablero. Entonces muy interesante porque los tableros cortos, la frecuencia de vibración, la frecuencia natural de vibración de tableros cortos tiende a parecerse mucho a la separación entre ejes de vehículos convencionales que circulan en las vías convencionalmente. Entonces eso genera ciertos fenómenos de resonancia muy interesantes en tableros cortos que resulta que no ocurren en tableros largos. Todo eso lo vamos a poder analizar con un poco más de detalle en los siguientes temas y vas a poder llevarte un lineamiento mucho más claro para poder controlar esas vibraciones admisibles que me comenta, ¿ok? Pero de antemano, preliminarmente te comento que definitivamente va a depender de la longitud del tablero y de la tipología de vehículo que circula encima del puente. Allí vas a tener unos valores de vibraciones y lo vas a poder controlar en función de la condición de servicio de tales tableros. ¿Okay? Ya podemos, como quien dice, combinar los conceptos de fatiga, que tienen asociado obviamente la presencia de un momento de agrietamiento, etcétera, con los valores de amplitud que te comento. ¿Está bien? Para que literalmente puedas tener un criterio para fijar esas amplitudes. En algunos casos, bajo ciertos requerimientos, solicitudes particulares de entes gubernamentales, etcétera, pudiera requerir de una instrumentación sobre el tablero del puente, instrumentas el tablero y puedes controlar, mejor dicho, puedes documentar cuánta es la vibración en dichos tableros y validar con el comportamiento que se está observando, si hay algún tipo de agrietamiento superficial, etcétera. ¿Okay? La realidad es que la ASTO explica que cuando se dimensiona el tablero adecuadamente desde el punto de vista de rigidez, más que de resistencia, desde el punto de vista de rigidez, se suministran los soportes adecuados, los diafragmas adecuados y se hace el control de fatiga que exige el código, no debería haber mayores problemas de vibraciones. Por eso es que este estudio que les muestro es bien interesante porque es un caso particular donde aún cumpliendo con requisitos de rigidez y resistencia, de igual forma pueden ocurrir este tipo de fenómenos. ¿Está bien? Bueno, en la parte de puente desviado, obviamente, al igual como ocurre con los otros temas, hace un momento acá, esto es tipología, vamos a, hace un momento, acá, ok, no sé si está en este o estaba en el de configuración, vamos a revisar. Sí, creo que está en la parte 2, si no me equivoco. A ver, sí, correcto. No, a la parte 2 del tema 1, creo que estábamos acá, ¿será? No, mentira. Tema 1, parte 2, acá sí. Ok. Ok, vamos a ver que, hace un momento, vamos a ver si llegamos. Okay. Sistema estructural.
constructivo. Vamos a ver si lo logro ubicar porque no lo consigo, René. Vamos a ver. Pareciera que está en el primero. Entonces en la parte 3. Acá está. Ok, fíjense, el tema de la curvatura y el desviaje son dos tópicos diferentes porque este dibujo que les muestro acá, este esquema, fíjense que ya es una curvatura que exige lo que sería el trazado en planta del puente. Entonces, este ángulo de curvatura interno, que incluso destaca acá la figura, este ángulo de curvatura va a depender obviamente de un radio en el recorrido geométrico o en trazado geométrico de la vía del puente. Esta curvatura se puede conseguir variando las longitudes de las vigas pretensadas o preesforzadas y dejando la misma tipología de apoyo o pórtico, y puedes alcanzar ese giro de curvatura que te exige la planta, ¿ok? Lo que ocurre allí es que cuando tú vas variando las longitudes de las vigas, ocurre entonces que vas a tener un proceso de fabricación primeramente más complejo porque tienes que hacer como que vigas de diferentes tamaños y adicionalmente pudieses estar induciendo un esviaje. ¿Qué es el esviaje? El esviaje es este ángulo que te genera el apoyo del puente, el tablero del puente con el apoyo. De manera entonces que cuando ya este ángulo de desviaje se hace mayor, es como que si estuviésemos haciendo una figura en forma de rombo, ¿okay? Más que un puente curvo, como el que se observa levemente acá, o un puente recto, fíjate que el tablero pareciese más un rombo. Entonces, en ese caso, cuando tienes ángulos de desviaje por debajo de 15 grados, siendo el desviaje entonces ese ángulo del eje del tablero respecto a lo que sería el apoyo o el nivel de apoyo de dicho tablero, teniendo un eje de referencia vertical. Cuando ese ángulo de desviaje está por debajo de 15, por lo general ese ángulo se ignora y puedes diseñar el puente como un puente recto, independientemente que vayas a hacer la construcción desviada. No hay mayor inconveniente en el comportamiento. Cuando el ángulo de desviaje está por encima de los 30, ya se considera que el comportamiento varía fuertemente por el ángulo de desviaje. Cuando digo acá que debe ser considerado en el análisis, es que ya ellos comienzan a tener sobre todo problemas sísmicos. Los puentes desviados desde el punto de vista de carga vertical no se traducen en mayor inconveniente porque la única diferencia que pudiese haber es que los trenes de carga que circulan en lo que serían las vigas externas respecto a las internas sean diferentes. O sea, mejor dicho, las solicitaciones de los trenes de carga sean diferentes en las vigas externas que en las internas. Ahí no hay mayor inconveniente. Se hace el análisis y literalmente no pasa nada a nivel de comportamiento. El problema está que los puentes desviados son los que han manifestado el peor comportamiento, o uno de los peores comportamientos ante acción sísmica, porque ellos tienden a rotar bajo acción sísmica. Y por lo tanto lo que es la filosofía y diseño de los apoyos y el comportamiento integral del puente debe hacerse considerando este ángulo que modifica la resultante de fuerza sísmica sobre los pilares y por ende la transferencia de carga a los apoyos de los tableros. ¿Okay? Por eso se le tiene mucho cuidado. En un tema del máster, en la parte sísmica, el profesor Catacoli va a presentar un estudio de comportamiento de puentes desviados ante acción sísmica para que pueda ver entonces el estado del arte en este comportamiento y que definitivamente es un problema no resuelto. En realidad vamos a dar unos lineamientos para considerar el desviaje, pero la realidad es que no está resuelto el problema del desviaje. ¿Okay? Cuando tratamos ya el puente curvo, donde les decía hace un momento que por ejemplo los puentes tipo cajón son unos predilectos para lo que es la tipología curva,
vamos a ver entonces que ese puente tiende a ser muy regular cuando el ángulo en planta ya es superior a los 20 grados. En ese caso, sobre todo, los fenómenos de torsión son muy severos, incluso los fenómenos de torsión ante cargas gravitacionales únicamente o de paso de vehículos. Obviamente, cuando incorporas la acción sísmica, también el problema del ángulo de curvatura viene a ser muy severo desde el punto de vista de análisis y de comportamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si eso te ayuda un poco a aclarar las inquietudes. Luego me vas comentando si querías tener alguna información adicional, pero sí son temas que obviamente iremos revisando poco a poco, pero la realidad es que los puentes desviados y los puentes curvos definitivamente no están del todo resueltos ni siquiera por el código ASTO. Es la verdad. Ok, consulta acá, que el amigo Cristian me pregunta, ¿se va a tratar el tema de análisis sísmico con modo simple o me imagino que es simple o multimodal? Sí, en efecto, Cristian, vamos a revisar lo que es el análisis modal, el análisis multimodal, vamos a revisar también lo que es análisis tiempo-historia, ¿okay? En qué consiste este tipo de análisis, para poder calibrar lo que es la respuesta sísmica del puente. Pero sí, primeramente vamos a hacer un repaso de nociones de dinámica, ¿okay? Para con esas nociones de dinámica entrar un poco en materia, familiarizarnos con los conceptos de periodos de vibración, frecuencias de vibración, etcétera, hablar un poco sobre fenómenos de resonancia y posteriormente pasaremos a los análisis dinámicos que exige el código, utilizando espectros de diseño ya elaborados conforme a la condición geotécnica, etcétera. Ok, vamos a ver que tengo otra consulta por acá. Javier me consulta, ¿el diseño de estribos con el ACI es el adecuado para puentes o se debe contemplar los códigos particulares de diseño para puentes? Te recomiendo, Javier, que revises cuando lleguemos ahí al bloque de elementos de contención lateral y cimentaciones, lo que vamos a impartir en el máster, que es en función del código ASTO. El código ASTO, cuando trata el análisis de los elementos de contención lateral, o lo que es muros y estribos, el estribo tiene una componente de análisis en función de la reacción del tablero, pero también tiene una componente de diseño muy importante en relación a los empujes horizontales que generan los terraplenes sobre tales estribos. Entonces, en este caso, cambian las combinaciones de carga, cambian los factores de mayoración, se modifican los factores de seguridad contra volcamiento y deslizamiento. Entonces, es preferible ya, si vas a abordar un proyecto de puente, que trabajes ya con el lineamiento ASTO completo. En la práctica, yo en lo personal tiendo a utilizar criterios de otros códigos, ACI, ISC, etcétera, obviamente porque uno se forma con la filosofía ACI y ISC para diseño de estructuras, pero ya la ASTO te da ciertos lineamientos que son particulares de ese código. Entonces, mi recomendación es que trates de abordar siempre el lineamiento ASTO para diseño de estribo. De igual forma, muchas cosas están basadas en el código ACI, pero es importante que puedas calibrar y ver cuáles cosas sí y cuáles cosas no lo están. ¿Okay? Me consulta por acá Norbert. ¿Es más conveniente colocar vigas rectas o vigas curvas en puentes curvos? Eso va a depender del ángulo de curvatura. ¿Okay? En este puente que te muestro acá, el ángulo de curvatura era leve, entonces se logró resolver con vigas rectas y lo que se hizo fue una viga de sección variable en planta. Es decir, la dimensión de la viga es más pequeña acá donde está el cursor, y va aumentando de ancho a medida que nos movemos de este extremo del tablero al otro extremo, ¿okay? Como una viga en forma podemos decirlo como de triángulo, de forma exagerada, ¿no? Porque logramos resolverlo de esta manera para este ángulo de curvatura. Pero si este ángulo de curvatura fuese mayor, no hubiésemos podido, porque la dimensión más grande de lo que sería la viga sería tan grande que este apoyo ya, el pilar que va debajo de este punto, ya estaría exigiendo dimensiones muy grandes respecto al otro. Pero hasta ciertos ángulos de curvatura puedes resolver con la viga de sección variable en planta, como te muestro acá, y todas las vigas las harías rectas. Y bueno, obviamente, si tú eres el diseñador de la viga pretensada, obviamente tendrás un beneficio desde el punto de vista de diseño, y el constructor te lo va a agradecer enormemente porque estaría fabricando todas las vigas del mismo tamaño.
Cuando el ángulo de curvatura es muy grande, ojo que todo esto que estamos hablando es para puentes multivigas. Cuando el ángulo de curvatura es muy grande, definitivamente va a ser muy complicado hacer una viga de apoyo de sección variable, porque te va a pedir mucha dimensión el lado más grande de la viga. ¿Okay? Entonces en ese caso sí tendrás que cotejar entre hacer ciertas vigas de un tamaño y otras vigas de otro tamaño. ¿Okay? De manera entonces que lo puedas manejar como criterio. En particular, fíjate, eran 8 grados el ángulo interno de inclinación. ¿Okay? Puedes tenerlo como referencia. ¿Está bien? Para tus proyectos. Bueno, vamos a continuar entonces. Abordar entonces lo que sería ya, a ver si me quedó algo pendiente en la parte 4, sí, como no, por supuesto que sí, estamos hablando de sismo, digamos entonces lo que era la filosofía y diseño sísmico del código AASHTO. Fíjense que hay toda una filosofía de comportamiento, interesante que manejemos esta filosofía porque estos conceptos, aunque se abordan ya dentro de la concepción de edificaciones sismo resistentes, el código AASHTO hace ciertas acotaciones particulares al comportamiento. Es interesante que tengamos esto claro antes de empezar a aplicar expresiones, ¿no? Obviamente, bueno, la experiencia nos ha dicho que los puentes deben ser diseñados con filosofía sísmica. Este aspecto sísmico interviene tanto en la respuesta estructural del puente como en la respuesta geotécnica. Veíamos entonces que la AASHTO dio una solución que me parece muy interesante, que es la concepción de sistemas estructurales resistentes a sismos. Esto es muy bueno porque podemos tener ya en función de la longitud de apoyo, en función del tipo de puente que estemos concibiendo, en función de las dimensiones que se esperan. Recuérdense que en la fase de diseño preliminar tendremos cierta versatilidad para dimensiones, pero tal vez en algunos sitios tendremos ciertas restricciones, entonces podremos fijar un comportamiento sísmico en función del sistema estructural que estemos analizando, que estemos concibiendo. Y a partir de allí entonces hacer nuestro diseño ya con los requerimientos del código. Les mencionaba someramente que el código AASHTO hace una clasificación por categorías A, B, C y D, que coincide con lo que es la zona sísmica 1, 2, 3, 4. Veamos que en los casos por lo menos de zona 1, categoría A, el aspecto sísmico prácticamente despreciable. Ya cuando pasamos a B y C, ya allí el efecto sísmico tiene cierta importancia, y cuando estamos en una clasificación de categoría diseño D, lo que es el aspecto sísmico toma un papel muy interesante, donde ya hay que abordar lo que es el diseño por desempeño, y en el máster vamos a abordar lo que es el diseño por desempeño a nivel de fuerza y a nivel de desplazamiento, de manera de ver cuál de los dos filosofía de diseño es la que más les conviene, y en la práctica vamos a ver que definitivamente ya la recomendación mundial es trabajar con el diseño por desempeño a partir de desplazamiento, ¿okay? Es lo que utilizaremos por excelencia. ¿Está bien? Ok, vamos a ver acá, tengo otra consultica. La influencia del proceso de compactación de los terraplenes sobre los estribos se aborda con qué criterio. Mira, rigen los mismos criterios tradicionales para compactación de rellenos, control de lo que es la densidad de compactación, análisis de los porcentajes de compactación según el requerimiento particular del proyecto. En proyectos más ambiciosos pudiera requerirse algún mapa de resistencia, en donde puedas calibrar el porcentaje de compactación en función del módulo de elasticidad o de la resistencia esperada en el terraplén. Ya para ello se utiliza equipamiento un poquito más avanzado y una filosofía de diseño mucho más avanzada. ¿Okay? Destaca recientemente la filosofía de diseño RANCODES, por ejemplo. Se utiliza mucho para control de compactación en terraplenes, revisando lo que es los módulos de elasticidad y los coeficientes de balasto esperados en diferentes puntos, y permite eso calibrar lo que es el porcentaje de compactación. Esta teoría me parece muy interesante. Conozco un representante muy conocido, entrado en la materia, el profesor Freddy Sánchez Leal, que da unos lineamientos bien interesantes para lo que es calibrar el porcentaje de compactación en función del módulo de elasticidad y coeficiente de balasto esperado. Y esto es muy bueno porque permite validar si definitivamente se requiere un 97, 96 o 95% de porcentaje de compactación en algún proyecto, porque en muchos casos la extensión de terreno que hay que compactar es muy grande, y por ende lograr controlar ese porcentaje de compactación puede ser muy beneficioso, porque puedes ahorrar pasadas de máquina
puedes aminorar los tiempos de construcción y por ende calibrarlo mejor. Cuando eso no es así, cuando no existe esa filosofía, nos seguiremos manejando con las recomendaciones típicas de proyectos convencionales, donde en la práctica convencional esos porcentajes de compactación mínimos exigidos en campo oscilan entre un 95 y un 98%. Los casos 95 son más hacia edificaciones o vialidades de menor impacto. Ya cuando abordamos porcentaje mínimo de compactación del 97 o el 98%, pues estamos en presencia de vialidades con tráfico importante, incluso puede ser para casos de aeropuertos, etcétera, o proyectos ferroviarios. ¿Ok? Luego hablamos entonces de lo que serían los riesgos geotécnicos. ¿Ok? Lo que sería el riesgo geotécnico a nivel de estabilidad. Obviamente hablamos un poco de estabilidad de taludes. Esto lo vamos a ver antes de abordar los tópicos de muros y terraplenes. ¿Ok? Todo lo que sería el cálculo de la inestabilidad en taludes superficiales o profundos. Veremos los métodos principales para hacer cálculos de estabilidad de taludes, cuáles los software que se utilizan actualmente, etcétera. Son cálculos que son muy tediosos hacerlo desde el punto de vista manual, y por eso en la práctica casi siempre utilizamos un software para estos análisis. ¿Okay? Hablamos también de lo que es los análisis de respuesta sísmica de sitio. ¿Okay? Analizar lo que es la amenaza sísmica se utiliza mucho en puentes porque los puentes son obras de envergadura y por lo tanto deben ser entonces atendidos con un estudio de amenaza adecuado. El código AASHTO hace mucho hincapié a lo que es el estudio de licuación de suelos. También recuerdo que hubo ciertas consultas en el foro referidas a licuación, y es que definitivamente el aspecto de licuación toma un papel protagónico muy importante en el código AASHTO. ¿Okay? El código AASHTO ya de por sí para categorías de diseño C y D es obligatorio un análisis por licuación. Deberíamos ver cuál es la respuesta del terreno de licuación, porque esto modifica la respuesta de la cimentación y por ende la respuesta de la estructura. Y esto puede incidir fuertemente en lo que son los fenómenos de disipación de energía del puente y en función de obviamente la respuesta esperada del puente con o sin licuación. De manera entonces que bueno, partiendo de ahí ya abordamos lo que son los sistemas de control, todo lo que son los aisladores. Tendremos, después de abordar el aspecto sísmico, tendremos un caso resuelto completo o muy detallado de cómo diseñar un aislador sísmico para tablero de puente, para que lo tengan en su material. ¿Okay? Y luego hablamos entonces de lo que era la carga de viento, un poco de las generalidades de viento en puente. La realidad es que cuando el puente, son puentes convencionales, en concreto armado, acero, etcétera, por lo general la acción sísmica es la que determina las mayores respuestas. Sin embargo, en puentes con problemas aeroelásticos, aerodinámicos, como los puentes colgantes, atirantados, etcétera, el viento es una consideración importante. Y bueno, el código AASHTO arroja ciertos criterios, sin embargo, no los aborda con profundidad, porque ya estos son puentes que no son convencionales y por ello tendremos que apoyarnos mucho en la investigación referida a esta tipología de particular de puente. Hablamos también un poco de lo que es los gradientes de temperatura. Realizamos un caso reciente en Canadá, un puente que tuvo problemas de deformaciones en el tablero por gradientes de temperaturas muy severos, típico de esta región canadiense. Y bueno, y al final cerramos entonces con lo que eran los procesos constructivos, inspección, control de calidad, para tener entonces ya el aspecto ya cerrado en lo que sería la implantación. ¿Está bien? Déjenme ver que creo que tengo otra consulta por acá. Ok. Javier me complementa la consulta anterior, la influencia de la compactación respecto a los empujes del relleno sobre los estribos. Bueno, depende del mecanismo de compactación que se esté utilizando. Por lo general, los equipos de compactación muy pesados que te puedan modificar la respuesta lateral del estribo no pueden acercarse fuertemente a lo que es el borde del terraplén, porque estarías dañando el estribo. Por lo general, en la práctica constructiva típica utilizas equipos pesados en lo que es más hacia el centro o en la parte central del terraplén, y ya lo que sería en la periferia utilizas equipos de vibración más pequeños, de compactación más pequeño. Entonces estos equipos no tienden a afectar en gran manera el estribo si el estribo está dimensionado con las cargas y los factores de empuje y la carga sísmica, etcétera, que implica el proyecto, ¿no? Por lo general esta carga es prácticamente despreciable desde el punto de vista constructivo.
Si tuvieses que utilizar un equipo de compactación muy severo, que definitivamente te afecte la respuesta lateral del estribo, que tengas que considerarlo en el análisis, bueno, en ese caso tendrás que conocer los datos del equipo referido a peso, lo que serían las fuerzas de vibración que transmiten el proceso de compactación y transformar esto en empujes horizontales para poder entonces verificar que el dimensionado y el acero de refuerzo colocado cumpla con este requisito. En lo personal nunca me ha tocado hacerlo, por lo que te comentaba anteriormente. Por lo general estos equipos grandes se mueven en el medio del terraplén y en los laterales utilizamos el equipo vibrocompactador más liviano para no afectar en gran medida lo que es el comportamiento del estribo, que por lo general también tiene poco tiempo de vaciado y no podemos acercarnos mucho con equipo vibratorio muy complejo porque también podemos ocasionar un daño allí adicional, agrietamiento, etcétera. ¿Está bien? ¿Existe una norma en específico que dé parámetros para el análisis aeroelástico en puentes no convencionales? No, René. Sé que este tópico lo hemos conversado anteriormente, pero no que yo conozca como una norma. Documentación técnica sí existe, hay literatura norteamericana, europea, etcétera. Hay unos libros de diseño de puentes que abordan estos temas de los puentes con problemas aerolásticos, etcétera, pero todo ha venido orientado a lo que es el comportamiento dinámico de ciertas tipologías de puentes, cuáles fueron las soluciones que se adoptaron y listo, ¿no? Cuando analizas códigos, documentos técnicos derivados del PCI, ¿okay? del Pre-Stress Concrete Institute, ahí vas a conseguir una documentación que tiene que ver con la filosofía de diseño de los tensores, de los colgantes como tal, considerando las cargas de viento y todo lo que y todos estos efectos de vórtice, etcétera, y adicionalmente todas las consideraciones de mantenimiento. Eso lo puedes conseguir en la PCI. ¿Okay? Son unos documentos que ellos tienen, no son de distribución gratuita, hay que adquirirlos, hay que comprarlos para poder hacer el análisis de los colgantes, etcétera. Pero desde el punto de vista de norma como tal, el código AASHTO por lo menos no tiene de forma explícita que exista un código particular para estos puentes, ¿no? Porque ellos me imagino que no se han arriesgado a hacer un código en vista de que es difícil enmarcarlos en un comportamiento. Porque no solo que sea colgante, atirantado o extradosado, es que adicionalmente en función de las longitudes y alturas vuelve a cambiar el comportamiento del puente y los efectos de viento son diferentes según esa geometría, ¿no? De ahí entonces que sea un poquito complejo ubicar esta información de esa manera, ¿no? Como tenemos el resto de la documentación técnica. ¿Qué tanto influye el riesgo sísmico en el diseño del puente? ¿Sobre qué parámetros afecta este riesgo sísmico? Bueno, mira, cuando el puente se diseña en una zona sísmica, definitivamente la influencia es soberbia. ¿Okay? Simplemente un puente diseñado en zona no sísmica no se parece en nada a un puente diseñado en zona sísmica. Definitivamente los criterios de dimensionado son muy diferentes. Debes evaluar los criterios de desempeño, de desplazamientos esperados, las deformaciones, controlar lo que es la longitud de apoyos de los tableros sobre lo que son los apoyos de puente, validar el comportamiento de las cimentaciones ante cargas laterales debido a sismo, evaluar los problemas de licuación que exige el código AASHTO dentro de la clasificación sísmica, evaluar la estabilidad de los taludes que rodeen al puente, porque estos taludes estarán afectados por dicha acción sísmica de igual forma. Es decir, existe una innumerable cantidad de factores que afectan la respuesta del puente cuando estás en acción sísmica. En este primer bloque revisamos algunos, vimos las generalidades de algunos. Obviamente cuando lleguemos al de amenaza, bueno, seguiremos abordando el tema y a lo largo del máster, de alguna forma, si se te van ocurriendo consultas ya particulares de cierto fenómeno de tipo sísmico o sismogeotécnico en la respuesta del puente, con gusto las vamos solucionando. Pero definitivamente son innumerables los factores que influyen en la respuesta sísmica del puente. ¿Okay? Bueno, hemos revisado algunos y seguiremos abordando otros. ¿Está bien? Si tengo un estribo anclado con cables, ¿hay alguna norma que especifique la separación de estos cables? La separación horizontal, sí. De por sí abordaremos lo que es el cálculo de pantallas atirantadas,
De manera que estos tirantes o estas guayas o cables que trabajan como tirantes se dimensionan en función de la cuña probable de falla en el talud o en el terraplén que estés analizando, y con eso calibras entonces la fuerza que llega a la pantalla, y esa fuerza se distribuye entre estos cables para poder fijar la separación horizontal, que es lo que me comenta. Como norma, bueno, existen los códigos norteamericanos referidos a diseño de cimentación y elementos de contención lateral. Sin embargo, son muy útiles. La literatura técnica referido a geotecnia y cimentaciones. En Latinoamérica destaca mucho textos como el del profesor Barajadas, por ejemplo, que tiene un apartado para estudio de muros o pantallas atirantadas, ¿okay? Que puedes ver someramente qué es lo que se realiza allí. También la Federal Highway Administration de los Estados Unidos tiene documentación referida al diseño de elementos atirantados, pero la realidad es que hay que hacer todo un cálculo de empujes. Los diagramas de empuje son diferentes al de un cantilever o un muro de gravedad. Obviamente el cambio, o mejor dicho, la presencia del tirante modifica los puntos de inflexión de los diagramas de cortante y momento, y por ello la respuesta entonces de la pantalla se modifica por la presencia de este tirante. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a desarrollar. Haremos unos ejemplos con CIPE, con el módulo de CIPE de diseño de pantallas, de muros y pantallas, y ahí vas a poder diseñar una pantalla y fijar la separación tanto vertical como horizontal, y calcular cuál es la fuerza de pretensión que deberían tener esos cables para soportar la pantalla. ¿Okay? Si lo trabajas como anclaje activo o como anclaje pasivo, que es otro de los aspectos que se aborda en este comportamiento. ¿Está bien? Bueno, pasaremos entonces por acá vamos a ver. Pasar acá al tema 2. Dentro del tema 2 revisamos un poco lo que era la filosofía de diseño Ashton y vimos el código. ¿Okay? Este tema es muy interesante porque en esta primera parte, bueno, literalmente revisamos el código con la precisión suficiente como para entender qué hay dentro de cada sección, y entender bajo qué filosofía está hecho el código, cómo está estructurado. Si tengo que acotar que dentro de ciertas secciones hay mucha claridad en muchos aspectos, pero el código Ashton es un código que es bueno conocerlo primeramente de esta forma, el que no está familiarizado con él, porque definitivamente a veces puede complicarnos bastante la vida, porque podemos estar trabajando en el capítulo 4 y luego ir al capítulo 12 y luego el capítulo 5 o al capítulo 3, o sea que definitivamente hay mucha información que está muy discretizada por sección, y eso hace que cuando abordes el proyecto tengas que moverte mucho entre secciones. Dentro del máster, el trabajo ha sido organizarles también esta información para que ustedes no tengan que ir al código y literalmente resolver el crucigrama que allí existe con la información, con los temas, sino que puedan de forma organizada entenderlos todos, y bueno, el día de mañana cuando ya los quieren abordar a mayor claridad, obviamente ya tienen un lineamiento para abordar estas secciones. Hablábamos entonces de algunos entes técnicos, algunos entes que nos dan información adicional para puentes, como el PCI, le comentaba hace un momento a René, también el código, el Comité Europeo, el CBFIP, que nos ha servido para fijar todo el comportamiento de los materiales en el tiempo, todo lo que es el comportamiento de los módulos de elasticidad, resistencia cilíndrica del concreto, etcétera, y poder incluir en las etapas constructivas del puente el comportamiento. Entonces vimos que modelos del CBFIP para concreto, por ejemplo, permiten construir este tipo de curvas, y este tipo de curvas lo considera el software para poder hacer el análisis por etapas. Entonces que cada etapa considera el valor de resistencia cilíndrica del concreto y el módulo de elasticidad asociada según la cantidad de días en la que estemos desarrollando dicha etapa. ¿Okay? Entonces que la Ashton no tiene un lineamiento propio para estos comportamientos, entonces invita a utilizar otro código, y siempre hace mucho hincapié a lo que es el CBFIP, que se utiliza en muchos proyectos y que los software ya tienen incorporado dentro de su análisis ya y de su proceso de análisis interno.
Tenemos un poco las especificaciones ISC que toma en cuenta el código ASTO. El código ASTO, como les decía hace un momento, sí toma en cuenta ciertos aspectos de la ISC, sin embargo no son todos los códigos ISC, toda la documentación técnica derivada de la ISC, sino algunas en particular que el código toma en cuenta para fijar ciertos criterios, dar ciertas recomendaciones. También todo lo que es la STM, obviamente para materiales, etcétera, y el Eurocódigo, que obviamente da lineamientos para el diseño de puentes en Europa, continente europeo. El tema del Eurocódigo es que, bueno, si estamos trabajando con una sismicidad importante, hay que verificar entonces el criterio sísmico que esté utilizando bajo filosofía de Eurocódigo. ¿Está bien? Luego vimos entonces lo referido a estados límites, revisar un poco con las combinaciones de carga que manda el código, que significa una combinación de resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, que significa las combinaciones de evento extremo, los estados límites de servicio. Vamos un poco sobre cada una de estas combinaciones, conversamos un poco sobre fatiga, sobre factores de carga y combinación de acciones que nos manda el código desde el punto de vista de aplicación de filosofía LRFD, que es la filosofía principal del código, que nos indica sobre ductilidad y redundancia, sumamente importante en el análisis de puentes, puesto que muchas veces conseguimos puentes poco redundantes, entonces en este caso castigamos más en el diseño con las solicitaciones, y del punto de vista de ductilidad, obviamente ya desde el punto de vista sísmico, tendremos ciertas consideraciones importantes. Bueno, obviamente el código ASTO aborda una cantidad importante de acciones, cantidad importante de solicitaciones, que existen muchos factores asociados a cada uno de ellos. Ya esto con el tiempo nos iremos familiarizando poco a poco con cada una de estas componentes para poder incorporarla a los proyectos. Veíamos también un documento de acciones. Este documento de acciones quisimos hacer una revisión bastante global de las diferentes acciones, desde las cargas permanentes, las cargas vivas, algunas ya las hemos mencionado con mayor detalle. Por ejemplo, en el material que ya tienen activado a partir del día de hoy en el análisis de tablero, ya verán entonces ciertos casos resueltos con ciertas cargas vivas, ciertas cargas vehiculares para resolver las solicitaciones sobre el tablero. Vimos entonces lo que era el manejo de estos coeficientes que tienen importancia ya según la cantidad de carriles de diseño, como es el ancho del carril, el factor de presencia múltiple, los incrementos por carga dinámica, que tienen que ver ya con la naturaleza dinámica de las cargas rodantes, las cargas peatonales, etcétera. Veamos entonces una explicación más detallada de estos aspectos de presencia, la incidencia ya de otras cargas sobre ciertas geometrías particulares de puente, como es la fuerza de centrífuga, el análisis de las fuerzas de frenado, las fuerzas de colisión, etcétera. De igual forma, dentro de los bloques de tablero van a ver que el análisis de los volados de los tableros, lo que ya define el código como el overhang, sobre el que se apoyan las barandas o pasarela, veremos entonces que en ciertos casos hay que tener entonces considerado en el análisis del volado lo que sería el impacto por colisión vehicular y lo que serían estas fuerzas centrífugas que les comento. Cómo considerar ya las acciones por agua, todo lo que es el paso de flujo en pilas de puentes que ya van sobre cursos de agua en particular. Todo entonces los fenómenos de socavación, cómo determinar las acciones de viento sobre las estructuras, etcétera. Bueno, entonces que ya ustedes pudiesen tener una idea global de cómo considerar todas estas acciones. Fíjense que dentro de la parte sísmica, por ejemplo, llegamos a ver el recorrido completo que se aborda hasta llegar a lo que es el espectro de diseño, el espectro de diseño que establece el código ASTO. Obviamente este espectro de diseño será ajustado en función del tipo de suelo, de lo que son ciertos parámetros de sitio, como es el periodo asociado a, mejor dicho, la aceleración para periodos cortos, las aceleraciones para periodos largos, lo que es el coeficiente S1 y el coeficiente SS, y los diferentes coeficientes que se incorporan para desarrollar este espectro, cuya filosofía de concepción está basada en el código ACE. Es importante recordar que el código ASTO es normativa norteamericana, toda la filosofía de diseño sísmico está basada en ACE, como código norteamericano, pero la otra realidad es que
por ejemplo, toda la normativa latinoamericana está de igual forma basada en lo que es la ACE y lo que es la AASHTO, y cada región ha hecho sus adaptaciones particulares en función del tipo de suelo, el tipo de respuesta, etcétera. Pero definitivamente tendremos entonces unas diferencias importantes si analizamos de repente un espectro de diseño de una edificación particular en una región hecho con una normativa local. Es importante destacarlo y por eso es que es bueno conocer la filosofía AASHTO, y si ya alguna región en particular, con alguna normativa en particular con la que esté trabajando hace una diferencia, bueno, ya simplemente entienden el porqué de la diferencia en dicha región donde estén desarrollando su proyecto. ¿Está bien? Un poco de la importancia del puente, tiene un efecto muy interesante en lo que es la respuesta sísmica. Veíamos otro tipo de acciones como temperatura, retracción, fluencia. Vamos a ver ahorita en los bloques de pretensado, por ejemplo, la importancia de los fenómenos de fluencia y cómo afecta esto lo que es la respuesta sobre los tableros, y cómo se consideran los fenómenos de fluencia con los modelos del CBFIP y cómo introducirlos dentro del software para que el análisis por etapas constructivas ya los considere, etcétera. Todo lo que son los fenómenos de asentamientos, todas las fuerzas de fricción, colisión de embarcaciones, empujes, hablábamos hace un momento, los empujes activos, pasivos, etcétera. Damos un pequeño repaso de las diferentes condiciones de carga que generan empujes laterales en estribo, todos los fenómenos de fricción negativa en cimentaciones, en pilotes, etcétera, y cómo considerar esto en los análisis. Una gran revisión de las diferentes acciones que puede sufrir un puente. Obviamente habrá ciertas tipologías de puente que estén más expuestas a unas acciones que a otras. Y bueno, obviamente habrá una particularidad en el diseño también según la ubicación que estemos utilizando. ¿Está bien? Vamos a ver, tengo una consulta para acá, amigo Sergio. ¿Qué representa el tándem de diseño? Claramente se puede categorizar como un remolque, el cual será desplazado por un vehículo liviano. Pero ¿por qué se considera si sus cargas son menores que las del camión de diseño HL93? Recuérdense que los camiones nocionales, tanto el HL93 como el tándem, son cargas nocionales, es decir, estas cargas modelan los efectos más severos sobre la estructura del puente. Es decir, en realidad están concebidas con la finalidad de evaluar diferentes geometrías de puente, y al evaluar diferentes ubicaciones de carga sobre el puente, pueden existir ciertas tipologías de puente con tramos largos y luego un tramo corto, o muchos tramos cortos que luego llegan uno largo, etcétera, donde estas cargas pudieran generar efectos más nocivos y que es muy difícil predecir en fase de predimensionado, a menos que hagamos los movimientos de carga correspondientes o construyamos las líneas de influencia correspondientes. ¿Okay? Entonces véanlo como simplemente unas cargas que en realidad no busquen asemejarlas a los camiones que circulan normalmente en la vía. Cuando vimos los estados de resistencia 2, okay, hablábamos de los permit vehicles, que son ya los vehículos que tienen ya están categorizados por la región, y como tú comprendes la distancia entre eje y la carga que llevan estos vehículos, puedes considerarlo en una combinación de resistencia con unos factores de mayoración menor. Pero ya los ejes de cargas nocionales, tanto tándem como HL93, en realidad su razón de ser es poder combinarlo en diferentes posiciones con diferentes geometrías, con la finalidad de buscar las consecuencias más severas en el comportamiento y diseño del puente. Entonces traten de no hacer mucha analogía con lo real, porque probablemente se les parezca en algunos casos, pero en otros no. ¿Está bien? Bueno, ya en el tema 3 abordamos entonces lo que eran los criterios de modelado, obviamente una introducción. Existen muchas tipologías de puentes donde se abordan muchos criterios de modelado, simplemente para tener una noción de las cosas más sencillas, más elementales. Aquí en los casos de puentes desviados, por ejemplo, que me consultaban hace un momento, fíjense, en esta imagen se ve mucho más claro lo que es la importancia del desviaje en la respuesta, en los puentes curvos que ocurre con esos fenómenos de torsión,
cuáles son los métodos más recomendados según que el puente sea recto o curvo. Hablábamos un poco, efectivamente los puentes rectos pueden resolverse perfectamente con elementos tipo frame. Sin embargo, ya los puentes con cierta curvatura es más conveniente hacerlo en modelos tridimensionales, muy conveniente porque podemos abordarlos con elementos tipo plate, utilizando de repente filosofía en elementos finitos. Para el elemento finito existen ya ciertos criterios, por eso también abordábamos en estas clases lo que era el cómo se comporta una membrana, cómo se comporta un plate, cómo se comporta un shell, ¿okay? Desde el punto de vista de análisis y de comportamiento, porque de esta forma, entendiendo el comportamiento del elemento, es que el software lo va a utilizar en su filosofía de análisis, en su filosofía de diseño, ¿no? Por eso entonces vamos a ver estos comportamientos ya particulares de tableros, componentes estructurales, etcétera, ¿verdad? Analizamos un poco las filosofías de dimensionados de modelados de tableros, si están simplemente apoyados. Hablamos un poco de los puentes integrales también, puentes integrales que van embutido el tablero dentro de los apoyos, se utilizan en muchas regiones, pero tiene como quien dice, la complicación de que la respuesta del terreno la percibe directamente el tablero, entonces hay que tener muy claro lo que es la respuesta de la cimentación y el terreno para dimensionar y diseñar el tablero de soporte del puente, de manera entonces que según el tipo de tablero que estemos utilizando, por ejemplo cuando hablábamos de los cajones, obviamente un cajón multicelda se va a comportar muy diferente a un cajón de una sola celda, y ese comportamiento vamos a poder reflejarlo en nuestros procesos de análisis. Estos métodos de análisis entonces, bueno, vimos que la Ashton nos aborda ciertos métodos clásicos que se pueden utilizar en ciertas tipologías de puentes regulares, pero ya cuando se complique el asunto tendremos que entonces ya utilizar otra filosofía de diseño donde vamos a caer obligatoriamente en el manejo de software, pero lo interesante es poder utilizar una de estas herramientas teniendo claro todos estos conceptos, todos estos comportamientos, estos criterios para que no nos transformemos en operadores de software, sino que podamos introducir la data con el criterio adecuado para el proceso de modelado. ¿Está bien? Entonces, bueno, vemos algunas de las herramientas, cómo modelar las cargas, etcétera. Esto lo seguiremos revisando a lo largo del máster porque en cada tópico se utilizará el software para diferentes casos. Ahora en concreto utilizarán de igual forma el software Mida Civil y su primer proyecto estará orientado a que lo puedan resolver con la herramienta. ¿Está bien? Luego vimos entonces lo que eran las líneas de influencia. Línea de influencia es un tema obligatorio dentro del estudio de puentes con la finalidad de entender qué es lo que ocurre a nivel de comportamiento con las cargas móviles. La realidad es que cuando ya abordamos un proyecto de puente en particular, muy rara vez hacemos un cálculo manual de líneas de influencia. Lo que sí es interesante es poder, de la data que se obtiene del software, poder interpretar los resultados que se obtienen desde el punto de vista de línea de influencia y desde el punto de vista de superficie de influencia. Ver qué ocurre en los tramos simplemente apoyados, en los tramos continuos, qué ocurre a nivel de línea de influencia con las cerchas o celosías, ¿okay? Por eso hacíamos algunos ejemplos sencillos, lo que era aplicación de temas de la mecánica clásica, como el teorema de Barré, que permite determinar las solicitaciones máximas en función de un tren de carga o de cargas móviles que se mueven por ciertos elementos simplemente apoyados. Y todo esto es filosofía de comportamiento típica de puente, para poder ser utilizados en lo que es la lógica de análisis e interpretación de los resultados. La realidad es que en la práctica rara vez vamos a conseguir un proyecto elaborado con líneas de influencia en su totalidad. Sí es interesante trazar una línea de influencia típica para los vanos y con eso poder estimar unos cortantes típicos que deberían tener las vigas, las reacciones típicas que deberían tener las vigas de los tableros, etcétera. Esto es muy importante para, como quien dice, poder revisar la data que arroja el software con buen criterio, ¿no? Pero la idea es que podamos entender en qué consiste, porque además los software nos permiten obtener estas líneas de influencia y ya los software más potentes nos permiten ya arrojar lo que es la superficie de influencia, que es una sumatoria o una interconexión entre líneas de influencia de dos ejes ortogonales, y tiene mucha utilidad desde el punto de vista práctico para lo que serían ya los puentes analizados de forma tridimensional. ¿Okay?
Vamos a ver, tengo otra consulta por acá. ¿Se pueden modelar puentes diseñados y construidos utilizando el criterio de cargas de servicio con el MIA Civil? Sí, cómo no. De por sí, cuando consideras las cargas en el modelo, tú puedes analizar la respuesta del puente tanto a nivel de momentos, cortantes y reacciones con carga de servicio únicamente, sin necesidad de aplicar factores de mayoración. Puedes aplicar únicamente lo que son las combinaciones de servicio que manda el código, o puedes incluso determinar una respuesta particular solo de la carga viva vehicular, solo de las cargas por peso propio, etcétera. Pero puedes hacer tu análisis enfocado únicamente a condición de servicio. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé, Javier, si ya has abordado el módulo del módulo complementario de lo que sería el MIA Civil 0. Allí tienes ya unos ejemplos paso a paso para utilizar la herramienta, y allí vas a poder, cuando construyas los modelos, vas a poder visualizar que puedes obtener resultados ya particulares de cargas de servicio únicamente, para que veas la versatilidad ya de esta herramienta, una que se utiliza actualmente mucho en la práctica. Bien. Y finalmente, ya para poder dar paso a lo que es el bloque 2, que es el bloque de concreto, donde ya vamos a utilizar cargas vivas vehiculares para análisis de miembros de concreto. Hablamos de lo que eran los factores de distribución en tableros, en una importancia interesante en vista de que sobre un tablero de puentes vamos a tener diferentes posiciones de trenes de carga sobre dicho tablero, y obtener la máxima respuesta sobre el tablero va a ser diferente en lo que es el análisis de las vigas interiores, de las vigas exteriores. Y como les decía hace un momento, la filosofía ASTO siempre ha sido desarrollar métodos de análisis simplificados, de forma tal que puentes sencillos o puentes convencionales literalmente pudiésemos hacerlos a mano, ¿ok? O con una hoja Excel. Lo que ocurre es que, claro, ya a medida que pasa el tiempo, la filosofía de construcción y diseño de puentes se ha venido haciendo más complejo, y obviamente los software nos facilitan mucho el trabajo, pero ya dentro del código ASTO es interesante porque el análisis, por ejemplo, de estos factores de distribución de carga viva nos permite ya tener una idea de qué es lo que ocurre a nivel de comportamiento en las vigas internas y en las vigas externas, y con eso calibrar tanto el diseño del tablero como las reacciones que van sobre los apoyos. Aquí veíamos los métodos que manda el código, etcétera. Obviamente, cuando ya trabajamos con un software y hacemos un modelado en 3 dimensiones, ya estas consideraciones pasan a un segundo plano. Pero qué interesante poder revisar el resultado del software calibrado con esto que tenemos acá, y literalmente no somos operadores del software, sino que lo utilizamos como realmente debe ser, que es como una herramienta de cálculo. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso fue un gran repaso de lo que fue nuestro bloque 1. De generalidades en la ingeniería de puentes, de estudio macro de lo que es el estado actual de la ingeniería y concepción de puentes. Ya actualmente estamos revisando el bloque 2, que habla entonces de concreto armado, concreto precomprimido o pretensado, y ya filosofía de construcción de este tipo de puentes para poder asignar el proyecto. Les recuerdo a las personas, por si alguien llegó después de la notificación, les recuerdo que la semana que viene se tenía previsto abrir el módulo de concreto preesforzado. Sin embargo, lo vamos a desplazar una semana más, en vista de que el día de hoy se abrieron varios ejemplos numéricos y varios casos prácticos para análisis de tableros de concreto, columnas de concreto, vigas, etcétera, que es importante que lo revisen con mucho detalle antes de pasar a concreto preesforzado, que tengan un poco más de tiempo para estudiar estos temas, y posteriormente abordar con mucha fuerza el concreto preesforzado, que muchos sé que probablemente no estén tan familiarizados con esta filosofía de diseño, en vista de que muchas veces, incluso aún involucrado dentro de la ingeniería de puentes, muchas veces se delega el trabajo del diseño de las vigas preesforzadas a las empresas que suministran estos elementos. Muchas veces trabajamos con miembros prefabricados y no nos complicamos la vida con este tipo de análisis, pero es interesante ver de dónde viene todo este análisis, todo este comportamiento, modelarlo en el software, y que tengamos muy claro el por qué esas vigas pretensadas o postensadas se diseñan y se construyen de esa manera. ¿Está bien? Me consulta por acá, Javier, vamos a ver, ¿se pueden obtener valores de sobreesfuerzo en puentes que fueron diseñados para vehículos con trenes de cargas inferiores al del tránsito actual, al que están sometidos? Sí, es un caso que es muy frecuente, sobre todo en muchos países de Latinoamérica,
donde no hay control de tráfico o que de alguna manera el control de tráfico es deficiente. Se han hecho mediciones, se han instalado instrumentación importante en puentes que han demostrado que las cargas que transitan por allí no son las consideradas en el análisis. Incluso en el documento que tiene que ver con generalidades o componentes del puente, no recuerdo, vas a conseguir un caso en donde explico un proceso de medición de carga por eje y vas a poder visualizar que las mediciones arrojaron cargas muy superiores tanto a las que están normalizadas a circular por la vía como a las que establece el código AASHTO. Entonces es interesante porque si se hacen este tipo de mediciones en algunos puentes vas a poder conseguir sorpresas en relación a las cargas que realmente circulan por el puente. ¿Está bien? Bueno, señores, no sé si hay más preguntas, algún otro comentario. Ok, vamos a ver, tengo otra por acá. Cristian me consulta. Justo me hizo una hoja de cálculo análisis de vigas post-tensada, tanto en pérdidas a clase de servicio, pero sería interesante tocarlo, pues hay siempre unas dudas. Claro, mi hoja de cálculo fue para diseño de vía general, no ni hoja de puente. Bueno, me parece muy interesante, Cristian, lo que me comentas, porque por lo menos ya estás familiarizado con la filosofía, eso es muy bueno. Vas a ver acá primero la filosofía de la viga pretensada y luego vas a ver la filosofía de la viga post-tensada. Vas a tener un ejemplo de una viga pretensada para puente, vas a tener un cajón post-tensado para puente y vas a tener dos ejemplos de sección cajón multicelda, un multicelda para puente recto y un multicelda para puente curvo, y lo vas a tener paso a paso, de manera que vas a poder elaborar, como quien dice, una nueva hoja de cálculo con estos criterios para que ese problema esté resuelto. Y independientemente que hagas el análisis en un software como Midacivil u otro, de igual forma vas a entender de dónde viene todo, ¿okay? Y de igual forma podremos discutir muchos aspectos. ¿Está bien? Muy bueno. Se abarcará con más profundidad el caso de pilas sumergidas en ríos, lagos, etcétera. Bueno, sobre todo a nivel constructivo, Sergio. Recientemente tuvimos una reunión de logística con el profesor Heriberto Echezuría, que ha sido el ingeniero a cargo de cimentaciones en puentes de gran envergadura, de luces importantes, puentes colgantes, atirantados, etcétera, y nos va a presentar mucha información muy interesante de los procesos de construcción de estas pilas en ríos y lagos, tal como comentas, y además va a hacer unas comparaciones muy interesantes con puentes hechos en Noruega y en otras partes, ¿okay? De manera que más del tipo constructivo vas a tener mucha información. De todas formas, en la parte de análisis de cimentaciones profundas, vamos a poder abordar lo que es el análisis de cimentaciones profundas de cargas axiales, cargas laterales, para diferentes tipos de suelos, arenas, arcilla, etcétera, pero lo más interesante es que incluso para suelos licuables. Entonces, no creo que vaya a quedar un aspecto no cubierto ahí en la parte de cimentaciones. Estoy casi seguro que vamos a poder abordar por lo menos los casos más típicos y que más se observan en la práctica. ¿Está bien? Los accesos o approach de los puentes con muro en tierra armada se van a abordar. Sí, vamos a tener un caso que vamos a ver, un caso real de un puente sencillo, donde vamos a observar los muros de tierra armada, pero vas a tener, esa filosofía de construcción es muy práctica, muy interesante, además que voy a presentarles ahí unos videos de cómo se construyen lo que llaman las escamas de estos muros de tierra armada, el proceso de compactación sobre las pletinas, fricción, etcétera. Y adicionalmente les voy a dar una guía de diseño de muros de tierra armada para que la tengan también en su material de apoyo. ¿Está bien? Si hay algo más por allí. Bueno, señores, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por su presencia. Espero que haya sido de su agrado la sesión de hoy. Espero que hayan podido cerrar el ciclo de esos aspectos que de repente les daban duda o les hacían ruido, etcétera. Bueno, espero que haya sido de su total provecho para poder ir aclarando inquietudes y seguir abordando los temas del máster. Tengo acá una duda de último momento. Sí, dime, Sergio, no te preocupes. Coméntame. Bueno, yo quería añadir, Edinson, mientras escribe la pregunta Sergio,
que sea cierre de bloque no quiere decir que no tengan acceso a la documentación, porque ya ha habido alguna consulta por correo electrónico que tenían el miedo de que no pudieran acceder luego ni a los vídeos o a la documentación, que pueden estar tranquilos que de momento consultas por los foros y también con poder entrar en la documentación. Ok, excelente, sí, está muy buena esa aclaratoria para que no haya confusión. Ok, no sé si mientras me llega la consulta, no sé si alguien más tiene algo adicional también de último momento. Es bueno saber también si fue de provecho la sesión, si todavía hay algo pendiente. Podemos abordarlo también, no hay ningún problema. La idea es que se lleven todo lo más claro posible. Ok, por acá me llegó la consulta, las normativas respectivas que se aplican a las entregas a lo largo del máster. Ok, las normativas respectivas que se aplicarán a lo largo del máster, sería interesante ir echándole un vistazo a las normas ASTO para irse familiarizando. Bueno, si esto me lo han consultado antes, el problema que tenemos es que el código ASTO es un código de distribución no gratuita, un código que tiene un costo importante asociado. Y además el ASTO lo vende de forma personalizada. ¿Okay? Existen unos derechos de distribución muy severos del código y obviamente este es un máster con carácter internacional. En los participantes tenemos, se pudiera decir casi que todas las nacionalidades hispanoamericanas están dentro del máster y es muy complicado entonces hacer una distribución de normativa dentro del máster porque el código ASTO nos pudiese hacer alguna amonestación. ¿Okay? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Sin embargo, yo trataré a lo largo del máster de ir suministrándole la mayor información posible referida al código para que no tengan que confiar plenamente en todo lo que se les dice y de igual forma para que puedan ir revisando adicionalmente los otros aspectos que aborda el código. Pero sí, tenemos un problema de distribución porque obviamente es delicado que los miembros los comités del código de alguna manera vean que estamos haciendo uso indebido de esta normativa. ¿Okay? Ese es el problema que tenemos. Lo que sí, bueno, hay mucha documentación técnica derivada de la ASTO, que se consigue de forma gratuita en la web y que de igual forma la utilizaremos y de igual forma si ustedes la logran ubicar y la discutimos, también no hay ningún problema. ¿Está bien? Me consultan por acá, Cristian, se toca el diseño de puentes colgantes o atirantados. Bueno, les comentaba hace un momento que hay un tema, creo que es el tema 4 del bloque 4, si no me equivoco, que se denomina temas especiales. Allí se va a abordar la respuesta de puentes con fenómenos de interacción sobre la estructura, todo lo que es la filosofía de puentes colgantes y atirantados. En realidad va a ser un abreboca a estos comportamientos porque les mencionaba hace un momento, son puentes que no son convencionales, no tienen la filosofía de diseño convencional que rige el código ASTO y por lo tanto no se pueden abordar a mayor detalle o mejor dicho, o no al mismo detalle que vamos a abordar los convencionales. Lo que sí les digo es que al completar el conocimiento de los puentes convencionales y ver la introducción que vamos a revisar sobre puentes colgantes atirantados, estoy seguro que pueden involucrarse en este tipo de proyectos perfectamente. ¿Está bien? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Cualquier inquietud adicional pueden hacerla a través del foro sin mayor inconveniente. De igual forma la vamos a responder. Bueno, señores, muchísimas gracias. Para mí un verdadero placer. Una vez más espero que haya sido de su total provecho. Y bueno, que se hayan llevado la menor cantidad de dudas posible. Bueno, ya seguiremos en contacto y en sintonía a través del foro. Y bueno, espero que haya sido de su total agrado. Muy buenas noches y gracias por su asistencia. Perfecto, pues entonces damos por finalizada la sesión. También muchas gracias a todos por la asistencia, también a ti, Edinson. Y nada, por esta parte, buenas noches y nos vemos por los foros.